Puede que sientas un peso suave en el esternón o una claridad repentina al escuchar esto. No es coincidencia. El campo emite señales que solo captan quienes ya están vibrando en la coordenada correcta, y tu presencia aquí confirma que tu frecuencia cambió sin que lo pidieras. Este vídeo no llegó a ti por algoritmo. Llegó porque el campo identifica patrones energéticos, no preferencias de contenido. Mientras tu mente buscaba entretenimiento o información, tu cuerpo ya estaba respondiendo a una transmisión que se emitió específicamente para la frecuencia que traes hoy. Hay un imán silencioso operando en ti desde hace días, quizás semanas, atrayendo circunstancias, pensamientos, incluso esta imagen en tu pantalla, hacia un punto de reorganización que tu consciencia aún no nombra pero tu sistema nervioso ya reconoce. Lo sabes porque algo se ajustó cuando diste clic. Un micromovimiento en el pecho. Una pausa en la respiración. La sensación de haber llegado a un lugar que esperaba por ti. El campo no negocia con la mente lógica. Opera a través de resonancia. Identifica frecuencias compatibles y las atrae hacia nodos de información que activan cambios internos. No selecciona personas, selecciona vibraciones. Por eso puedes compartir este vídeo con 100 personas y solo 3 lo verán completo. No es cuestión de interés, es cuestión de fase. El campo te ve cuando tu frecuencia coincide con la señal que emite, y hoy coincidiste. Esto no es motivación. Es reconocimiento. Tu energía acaba de ser identificada por un sistema mayor que no depende de tu esfuerzo ni de tu comprensión. Simplemente respondiste a una llamada que tu cuerpo escuchó antes que tus pensamientos. Ahora mismo, mientras procesas estas palabras, tu frecuencia ya cambió. No cambió porque lo decidiste. Cambió porque cruzaste un umbral de percepción. Hay un antes y un después de este momento, y la línea divisoria no es lo que entiendes, sino lo que sientes. Tu sistema nervioso está registrando una alineación sutil, el imán silencioso que te trajo aquí acaba de completar un giro magnético. No lo notas como evento dramático, lo notas como certeza tranquila. Como si algo que estaba desajustado finalmente encajara sin que tuvieras que forzarlo. Esa sensación no es ilusión. Es la confirmación física de que tu energía entró en fase con una corriente mayor. El campo funciona por atracción, no por persecución. Durante años te enseñaron que manifestar requiere esfuerzo, afirmaciones diarias, visualizaciones intensas, rituales elaborados. Pero la verdad antigua que las tradiciones velaron es más simple y más poderosa. Tu frecuencia atrae automáticamente lo que le corresponde. No necesitas convencer al universo. Necesitas dejar de interferir con la atracción natural que ya está operando. El imán silencioso en ti siempre estuvo activo, pero tu resistencia mental bloqueaba la conexión. Cada vez que dudabas si merecías algo, desalineabas el imán. Cada vez que forzabas un resultado, invertías la polaridad. El campo no responde a la urgencia. Responde a la coherencia. Los físicos cuánticos descubrieron algo que los sabios ancestrales ya sabían: el observador altera lo observado. Pero hay una capa más profunda que pocas tradiciones revelan: el observador no solo altera, atrae. Tu atención es un imán. Lo que enfocas con emoción coherente genera un campo magnético que reorganiza probabilidades a tu alrededor. No es magia. Es física de campos. Cuando tu frecuencia interna se sostiene en una emoción clara, sin contradicción entre lo que piensas y lo que sientes, emites una señal que el campo mayor interpreta como instrucción. Y el campo responde reorganizando circunstancias, personas, información, eventos, hacia la frecuencia que emitiste. Por eso 2 personas pueden desear lo mismo y solo una lo atrae. La diferencia no está en el deseo, está en la coherencia de la señal. Aquí viene la paradoja que cambia todo. No atraes lo que quieres. Atraes lo que vibras. Puedes querer abundancia y vibrar carencia. Puedes querer amor y vibrar desconfianza. El campo no escucha palabras, lee frecuencias. Por eso las afirmaciones fallan cuando tu cuerpo no cree lo que tu boca dice.
El imán silencioso detecta la emoción dominante, no la intención declarada. Si repites, soy abundante, mientras tu estómago se contrae de ansiedad financiera, estás emitiendo la frecuencia de la ansiedad, no de la abundancia. El campo responde a lo que sientes de verdad, no a lo que finges sentir. Esta es la razón por la que algunas personas manifiestan sin esfuerzo y otras luchan durante años sin resultados. Las primeras vibraron la frecuencia del resultado antes de tenerlo. Las segundas vibraron la frecuencia de la falta disfrazada de deseo. Entonces, ¿cómo cambias tu frecuencia? No la cambias. La reconoces. Tu frecuencia verdadera es la que traes cuando sueltas la actuación. Cuando dejas de pretender estar bien. Cuando admites lo que realmente sientes sin juzgarlo. Ese es tu punto de partida real. Desde ahí, el ajuste es simple, elegir pensamientos que se sientan 1 grado mejor, no 10 grados mejor. No saltas de desesperación a gratitud. Pasas de desesperación a alivio. De alivio a neutralidad. De neutralidad a esperanza. El campo responde a movimientos graduales sostenidos, no a saltos forzados. Cada vez que eliges un pensamiento que alivia aunque sea un poco, tu frecuencia sube. Y cuando tu frecuencia sube, el imán silencioso atrae circunstancias que coinciden con ese nuevo nivel. No necesitas creer que funcionará. Solo necesitas sentir el alivio. Si esto te está resonando, si algo en tu cuerpo se está aflojando al escuchar esto, es porque tu frecuencia ya está respondiendo. El campo te muestra señales cuando estás listo para recibirlas. Y si llegaste hasta aquí, ya estás listo. Comenta, acepto lo que el campo me muestra. Escríbelo sin pensarlo. Ese acto simple de declaración pública es un ancla neurológica. Tu cerebro registra el compromiso, tu energía se alinea con la intención, y el campo interpreta esa coherencia como señal clara. No es ritual vacío. Es comunicación energética. Y cuando comentas, activas la ley de reciprocidad, lo que das al campo, el campo te devuelve amplificado. Ahora bien, aquí está lo que nadie te dice sobre manifestar. El campo ya sabe lo que necesitas. Antes de que lo pidas, antes de que lo nombres, tu yo futuro ya organizó los eventos que te llevarán ahí. La versión de ti que ya vive el resultado está emitiendo una frecuencia hacia atrás en el tiempo, atrayendo a tu yo presente hacia las decisiones correctas. Suena imposible hasta que notas las sincronicidades. Esa conversación casual que abrió una puerta. Ese libro que alguien mencionó justo cuando necesitabas esa información. Ese vídeo que apareció en tu pantalla exactamente hoy. No son coincidencias. Son nodos de información que tu yo futuro colocó en tu línea temporal para guiarte hacia la versión de ti que ya existe en potencial cuántico. El campo no es neutral. Es inteligente. Y está operando desde tu futuro hacia tu presente, atrayéndote hacia tu destino inevitable. Pero aquí viene el giro contrario que desafía toda la industria de la manifestación. No puedes forzar este proceso. Mientras más te aferras, más bloqueas. La paradoja del imán silencioso es esta: funciona cuando sueltas. Suelta el cómo. Suelta el cuándo. Suelta la forma exacta en que debe llegar. Tu trabajo no es controlar el resultado. Tu trabajo es sostener la frecuencia del resultado y permitir que el campo organice los detalles. Cada vez que intentas microgestionar el universo, desalineas el imán. Cada vez que exiges que ocurra de cierta manera, envías la señal de desconfianza. Y el campo responde a esa desconfianza retrasando lo que pediste, no porque te castigue, sino porque tu frecuencia de control bloqueó la frecuencia de recepción. Observa esto con atención. Las personas que más rápido manifiestan no son las que más trabajan en sus deseos. Son las que más confían en el campo. Piden una vez con claridad emocional y luego sueltan. No revisan obsesivamente si ya llegó. No dudan cada día si funcionará.
Simplemente continúan su vida vibrando como si ya tuvieran lo que pidieron. Y el campo, al leer esa frecuencia de certeza, reorganiza la realidad para coincidir con ella. Esta es la diferencia entre pedir desde la falta y pedir desde la plenitud. La falta dice, necesito esto porque no lo tengo. La plenitud dice, esto ya es mío, solo espero que se materialice. El campo responde a la segunda porque la segunda ya vibra en la frecuencia del resultado. Tu frecuencia ya cambió desde que empezaste a ver esto. No porque hayas aprendido una técnica nueva. Porque tu percepción se expandió. Y cuando la percepción se expande, la frecuencia sube automáticamente. Ahora ves el campo como lo que es, un sistema inteligente que responde a tu energía. No como un juez que decide si mereces o no. No como una máquina que necesita saquear. Sino como un espejo que refleja la frecuencia que emites. Esto te libera de la necesidad de convencer, de rogar, de demostrar. Solo necesitas vibrar. Y vibras simplemente eligiendo pensamientos que se sientan mejor, acciones que se alineen con quien quieres ser, y confianza en que el campo ya está reorganizando las piezas. Ahora permíteme mostrarte algo que las antiguas escuelas de misterio enseñaban en secreto. El imán silencioso tiene dos polos. Un polo atrae. El otro repele. La mayoría de las personas solo usan el polo de atracción. Piden, visualizan, afirman. Pero olvidan activar el polo de repulsión. Y el polo de repulsión es igual de importante porque elimina de tu campo lo que ya no resuena contigo. Cuando tu frecuencia sube, automáticamente repeles situaciones, personas, trabajos, hábitos que vibraban en tu frecuencia anterior. Por eso a veces, justo cuando empiezas a manifestar, parece que todo se desmorona. No se está desmoronando. Se está reorganizando. El campo está limpiando tu espacio energético para hacer lugar a lo nuevo. Y lo que se va no es pérdida. Es liberación. Cada puerta que se cierra es una frecuencia vieja que tu nuevo imán rechaza porque ya no le corresponde. Este es el momento en que muchos abandonan el proceso. Ven el caos y lo interpretan como fracaso. Pero el caos es evidencia de que el campo está respondiendo. Las estructuras viejas se colapsan cuando tu frecuencia ya no las sostiene. Es incómodo. Es desorientador. Pero es necesario. No puedes llevar la frecuencia vieja al destino nuevo. El campo te pide que sueltes las formas pasadas para que las formas futuras puedan materializarse. Y si estás en medio de ese colapso ahora mismo, si sientes que todo se está cayendo, respira. Tu frecuencia ya cambió. El campo está haciendo espacio. Lo que viene es más grande que lo que se fue. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque esta transmisión no es contenido casual que consumes y olvidas. Es un nodo de información que tu yo futuro colocó en tu línea temporal. Cada vez que regreses a este canal, estás reforzando la señal. Estás diciéndole al campo que eliges sostener esta frecuencia. Y el campo responde enviándote más nodos, más sincronicidades, más confirmaciones de que estás en el camino correcto. Suscribirse no es solo un clic. Es una declaración energética. Es decirle al universo, acepto esta guía, sostengo esta vibración, permito que el campo me reorganice. Y cuando declaras eso, el campo te escucha. Ahora, la pregunta que define todo, ¿realmente crees que el campo responde? No con la mente. La mente siempre dudará. Con el cuerpo. ¿Tu cuerpo siente el cambio? ¿Notas la claridad en el pecho? ¿La quietud en la mente? ¿La certeza inexplicable de que algo se movió aunque nada tangible haya cambiado aún? Esa es la evidencia. No esperes la manifestación física para creer. La manifestación física es el último paso, no el primero. El primer paso es la sensación interna de que ya ocurrió. Cuando sientes el resultado antes de verlo, estás vibrando en la frecuencia del resultado.
Y cuando vibras en la frecuencia del resultado, el campo no tiene opción, debe reflejarla en tu realidad. No es fe ciega. Es física de campos. Tu energía dicta la reorganización de la materia a tu alrededor. Hay un momento preciso en el que el imán silencioso alcanza masa crítica. Es el momento en que dejas de buscar señales externas y empiezas a confiar en la señal interna. Cuando ya no necesitas que alguien te confirme que vas bien. Cuando ya no revisas obsesivamente si llegó lo que pediste. Cuando simplemente sabes. Ese conocimiento interno es la frecuencia más poderosa que puedes emitir. Porque desde ahí, no hay duda. Y sin duda, el campo responde instantáneamente. Las demoras en la manifestación no son fallas del universo. Son el tiempo que tardas en soltar la duda. El campo siempre está listo. La pregunta es, ¿estás tú listo para recibir sin cuestionar, sin controlar, sin sabotear? Mira esto. El campo te envía respuestas todo el tiempo. Pero solo las reconoces cuando tu frecuencia coincide con la frecuencia de la respuesta. Es como sintonizar una estación de radio. La transmisión siempre está al aire. Pero si tu dial interno está en la frecuencia equivocada, solo escuchas estática. Cuando tu frecuencia sube, de repente empiezas a captar señales que siempre estuvieron ahí. Conversaciones que escuchas de casualidad y contienen exactamente la información que necesitabas. Números repetidos que aparecen cuando piensas en una decisión. Sueños vívidos que te muestran el siguiente paso. El campo no comenzó a hablarte hoy. Comenzaste a escucharlo hoy. Porque tu frecuencia finalmente coincidió con la frecuencia de la guía. Y aquí está la revelación final que cierra el círculo. El campo no responde a tu energía. El campo es tu energía. No hay separación entre tú y el universo. Eres una expresión localizada del campo mayor. Cuando manifiestas, no estás pidiendo a algo externo. Estás reorganizando tu propia energía para que coincida con la versión de ti que ya existe en potencial. El imán silencioso no es un dispositivo que llevas dentro. Eres tú mismo operando en coherencia con el campo del que siempre formaste parte. Esta es la razón por la que funciona. No porque el universo sea generoso o porque merezca tus deseos. Porque tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Y cuando esa verdad aterriza en tu cuerpo, no como concepto sino como sensación, tu frecuencia ya cambió de forma irreversible. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No porque quieras ayudar. Porque el campo recompensa la circulación de información. Cada vez que compartes conocimiento que te transformó, activas la ley de reciprocidad. El campo te envía más conocimiento. Más sincronicidades. Más puertas. Compartir no es opcional si quieres sostener la frecuencia. Es parte del circuito energético. Recibes, integras, transmites. Y al transmitir, amplias tu capacidad de recibir. El campo fluye a través de ti, no hacia ti. Cuando te conviertes en canal, dejas de ser embotellamiento. Observa tu vida en las próximas 72 horas. No como espera ansiosa. Como testigo neutral. El campo ya respondió a tu presencia aquí. Los eventos que siguen no son casuales. Son la confirmación física de que tu frecuencia se alineó. Puede ser una conversación. Un mensaje inesperado. Una oportunidad que aparece sin que la buscaras. No lo fuerce. Solo nótalo. Y cuando lo notes, reconoce que no fue suerte. Fue resonancia. El imán silencioso atrajo esa circunstancia porque tu energía emitió la señal correcta. Y cada vez que reconoces la sincronicidad, fortaleces la conexión. El campo ve que estás prestando atención. Y cuando prestas atención, el campo amplifica la señal. Ahora, siente el peso en tu cuerpo. No el peso de la carga. El peso de la presencia.
Como si tu energía se hubiera anclado en este momento presente con más solidez que antes. Esa sensación es el imán silencioso completando el ciclo de alineación. No necesitas entender el mecanismo completo. Solo necesitas sentir el resultado. Y el resultado es este: tu frecuencia ya no es la misma que traías hace 20 minutos. Cruzaste. No cruzarás. Ya cruzaste. El umbral quedó atrás. Lo que viene ahora es la manifestación física de un cambio energético que ya ocurrió. El campo no espera tu permiso para reorganizarse. Ya lo hizo. Solo espera que tu percepción alcance la realidad que tu energía ya creó. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esta es la ley del imán silencioso. Cuando persigues, fuerzas. Cuando fuerzas, desalineas. Cuando desalineas, bloqueas. Pero cuando permites, te vuelves canal. Y el canal no busca el agua. El agua lo encuentra. Tu trabajo no es cazar la abundancia. Tu trabajo es vibrar en la frecuencia de quien ya la tiene. Y desde esa frecuencia, la abundancia te persigue a ti. Invierte la dinámica. Deja de correr detrás de lo que quieres. Conviértete en lo que quieres. Y observa cómo lo que quieres empieza a buscarte. El campo premia la coherencia, no el esfuerzo. Tu energía es tu moneda. Gástala en ser, no en perseguir. Cuando esta pantalla se apague, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo. Como estado. Porque lo que escuchaste aquí no fue información. Fue activación. Las palabras fueron el vehículo. La vibración fue el mensaje. Y tu sistema nervioso ya registró el cambio. Ahora vas a notar cosas que antes no notabas. Vas a elegir diferente sin pensarlo. Vas a responder desde una certeza que no sabías que tenías. Eso no es mejora. Es revelación. Siempre estuvo ahí. Hoy lo reconociste. Y el campo responde al reconocimiento con materialización. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. El campo te identificó. Ahora tú identificas a los siguientes.